Vince Russo fue uno de los hombres con más importancia en el wrestling durante finales de la época de los 90. Siendo escritor y creativo de la WWE, en ese entonces WWF, durante la etapa que más fans atrajo al wrestling, la era de la actitud. Escribiendo muchas de las storylines importantes de esa era. Sin embargo, según muchos involucrados con la compañía en esos momentos, se dice que muchas de las ideas de Vince Russo eran de las más estúpidas y ridículas que se hayan escuchado. Y que gracias a las demás personas encargadas de escribir los programas de la WWE, estas no salieron a la luz. Russo se molestaría por el poco control que le dejaban tener, además de que, según él, Vince McMahon y demás estaban tomando el crédito por muchas de las mejores ideas que, de nuevo, según él, fueron escritas por él. Provocando que se marchara de la compañía en 1999, y yendo a su competencia, y aquí es donde entra WCW. ¿Qué tal fans de la WWE? Espero que se encuentren muy bien. Mr. WWE aquí con un vídeo nuevo, y en esta ocasión traigo más de la muerte de WCW. Hoy hablaré de las peores y más estúpidas decisiones tomadas en una compañía de wrestling, o al menos eso pienso yo, salidas de la mente de uno de los hombres más controversiales y odiados del wrestling, Vince Russo. Así que comencemos. Ahora bien, decidí hacer esto en forma de una especie de lista, porque vaya que son muchos errores cometidos en la empresa de Atlanta por este hombre, y así quedará mejor explicado todo esto. Pero recuerden, no es un top XD. Ahora sí, basta de relleno, comencemos. Comenzaré con lo que más se habla cuando se menciona la muerte de WCW y también cuando se habla de las peores decisiones del wrestling y de Vince Russo en la compañía extinta. En el año 2000, WCW ya se encontraba en un mal estado, y la WWE prácticamente ya los arrollaba en ratings y en lo que sea realmente XD. La empresa de Atlanta trató de ganar algo de espectadores y publicidad produciendo una película de comedia relacionada a la compañía y el wrestling, llamada Ready to Rumble, en Latinoamérica es conocida como El Rey de la Lucha Libre. Película a la que no le fue muy bien en taquilla ni en críticas y que para ser sincero no es muy buena. En esta salían los luchadores de la compañía junto con algunos actores de no mucho calibre. Entre ellos se encontraba el protagonista, David Arquette, que nadie imaginaría pasaría a la historia del wrestling. Mientras él se encontraba promocionando la película, en una reunión alguien dijo, pues deberían darle el cinturón mundial a David Arquette, y no fue Vince Russo, de hecho fue un comentarista de la extinta empresa, la cuestión es que esta persona lo había dicho de broma. Pero al genio Russo le pareció una buena idea de verdad. Lo peor de esto es que él era el único que creía que debía pasar, hasta el mismo actor pensaba que era una idea estúpida, pero finalmente todos se dieron ante el todopoderoso Russo, y bueno, ya sabemos la historia. El haberle dado su máximo campeonato a un actor de segunda hizo quedar mal no solo al título, sino a la compañía como estúpida. Ya que hablamos de campeones improbables, ¿por qué no hablamos de esa vez en la que Russo llevó más lejos al cinturón máximo de la compañía y él mismo se hizo campeón mundial de esta? De nuevo, al único al que esto le parecía una buena idea fue al mismo Russo, porque incluso él se creía que era el top heel de la compañía. Esto sucedió en un combate en jaula contra Booker T, pero esperen, no era cualquier clase de combate en jaula, este tenía la regla de que para ganar se necesitaba sacar a tu rival de la jaula, en fin, después de recibir una paliza por parte de Booker T, llegó Goldberg y con una lanza rompió dicha jaula con el cuerpo de Russo y así comenzó el gran reinado del escritor de WCW. Afortunadamente Russo no fue tan estúpido como para hacerse un campeón con reinado largo, durando solo una semana, pero de cualquier manera eso fue haciendo decaer la credibilidad de la empresa y del campeonato mundial de esta. Por cierto, ya que mencionamos a Goldberg, sabemos que él es de las pocas superestrellas que fueron hechas totalmente por WCW, además de ser un fenómeno total en el wrestling, convirtiéndose en el luchador más over y con un gran personaje de esta compañía, probablemente en toda la historia de esta. No era bueno en el ring y lo sabemos, y ese fue el error de WCW, pero no importaba porque la manera en que fue buqueado fue perfecta. En el año 2000, Goldberg seguía siendo un favorito del público, sin embargo a Russo le pareció también una estupenda idea el hacerlo heel, al único héroe por así decirlo, que le quedaba a los fans de esta compañía lo convirtió en un heel.
Que por cierto, ni siquiera funcionó, ya que la gente no le compraba a Goldberg el hecho de que fuera el tipo malo, fue un desastre que tampoco duró mucho. Y volvemos a lo mismo, Goldberg quedó en ridículo y fue un golpe más a la compañía. Sigamos con una de las peores contrataciones en la historia del wrestling, y adivinaron, también fue idea del brillante Vince Russo. Tank Abbott era un peleador de la empresa UFC durante el año de 1999, alcanzando cierta popularidad, sobre todo por su actitud y su condición física e imponente. Al darse cuenta de esto, Russo quiso contratarlo y buquearlo de la manera en que la WWE lo hiciera con Brock Lesnar en su regreso en 2012, como un peleador rudo y casi indestructible. El único problema con Abbott era que él ni siquiera era tan bueno en el ring como podría parecer, y para empeorar todo, no conectaba con los fans, así que a nadie le importó su impactante llegada a la compañía de Atlanta. Algo curioso con respecto a esto es que cuando Bret Hart tuvo que dejar vacante el campeonato mundial de la WCW, la idea de Vince Russo era que Abbott ganara una batalla real para nombrar al nuevo campeón, lo que finalmente causó que fuera mandado a su casa y despojado de su puesto como el director creativo. Ahora pasemos con lo que rebasa lo ridículo en la historia del wrestling, todo cortesía del buen tío Vince, Vince Russo. Es verdad que la WWE ha hecho pasar al buen comentarista Jim Ross por cosas terribles, sin embargo lo que hizo Vince Russo en WCW fue algo más bajo. Se dice que durante sus años en la compañía de Connecticut, Russo y JR no se llevaban para nada bien. El buen Jim Ross decía que Russo era un idiota egoísta. Así que cuando Russo se fue de la WWE, a su máxima rival, la WCW, decidió vengarse a su manera de Jim Ross. Vistiendo a otro de los escritores importantes de esa era, F. Ferrera, como Jim Ross, usando su característico sombrero y lentes, y peor aún, burlándose de los problemas de JR para hablar, parálisis de Bell. Llamando a esta parodia o personaje ridículo, Oklahoma. Fue realmente insultante y de mal gusto que Russo sacara problemas personales con una persona en televisión. Ya sabemos lo mal que estaba la empresa de Ted Turner en el año 2000, y aunque no lo crean, la mayoría de estos errores y tonterías ocurrieron en un mismo año, y fue este. Vaya que es el peor año para una compañía de wrestling, es como si en ese año ellos mismos acabaran de destruirse. Y esto no solo se notaba en los shows, las storylines y el manejo que se le daba a la compañía, sino también en el roster. Las más grandes estrellas que habían puesto en el mapa a WCW ya no estaban ahí, solo quedaban unas pocas, y solo se encontraba a gente como David Flair y Stacy Keibler. Hablando de esos dos, otra de las terribles ideas de Russo fue juntarlos y crear distintos storylines y segmentos, siendo el peor de estos, uno donde tenían una boda en vivo. Esto puede no sonar tan malo, hemos visto varias bodas en la programación de WWE, sin embargo, lo terrible se presenta cuando Russo propone la idea de que Stacy anunciara un embarazo, pero que el padre de este niño no era David Flair, con quien se supone se había casado. Aquí viene la peor parte, su primera idea fue que él mismo fuera el padre del niño de Stacy. Dios mío. Y cuando a nadie le pareció, propuso algo aún peor, que fuera Ric Flair, o sea el padre de David Flair. Todo esto es muy confuso, lo sé, espero no haberlos dejado confundidos y traumados XD. Pero ¿qué se puede decir? Estamos hablando de algo que salió de la mente de Vince Russo. Afortunadamente Russo fue despedido de la compañía antes de que esta idea viera a la luz, hubiera sido bastante estúpido. Y bueno, pasemos a la última equivocación del buen Vince, la que me parece la más ridícula de toda la lista, bueno, al menos a mí. A Russo siempre le gustaron las luchas con estipulación, solo que con estipulaciones totalmente sin sentido alguno, o totalmente ridículas. Pero sin duda alguna, la que más le gustaba y hasta parecía obsesionarle eran las luchas de asta, palo, o como quieran llamarles. Como una lucha de escalera, pero sin escaleras, solo palos colocados en los postes del ring con distintos objetos. Y Russo nos dio muchas de estas. Como aquella en que puso a varios luchadores crucero a pelear por una piñata, o aquella otra que fue por una chamarra de cuero, y como olvidar la mejor de todas, Billy Kidman contra Shane Douglas por una botella de Viagra, y no voy a entrar en detalles sobre esto. En fin, son varias las luchas que Russo nos regaló con esta estipulación. Pero Russo superó su propio límite cuando hizo la lucha de Judy Bagwell en un asta, o bueno, en esta ocasión era una máquina elevadora, y se dirán, ¿quién es Judy Bagwell? Bueno, era la madre de uno de los luchadores de WCW, así es, del buen Bob Bagwell, que probablemente muy pocos reconocerán, pero bueno, ese no es el punto.
Incluso hubo una lucha de estas que tuvo al cinturón máximo de la compañía en juego, la cual Vince decidió llamar la lucha de los 49 de San Francisco, solo porque Nitro estaba siendo transmitido ahí esa noche y ya saben, por el equipo de fútbol americano. La única diferencia de esta es que había cajas con distintos objetos y el luchador que encontrara el campeonato dentro de estas ganaba la lucha y por ende el título. De verdad no sé qué pensaba Russo al hacer estas estipulaciones, por cosas como esas a veces el wrestling queda en ridículo total. Ahí está gente, muchos de los errores que cometió el siempre controversial Vince Russo, y podría hacer hasta un vídeo con sus errores en WWE e incluso TNA, pero esos son para otro día. Espero que el vídeo les haya gustado, si así fue les agradecería mucho si dieran like y compartieran el vídeo. Comenten cuál les pareció el peor error de Russo o de WCW, y suscríbanse para más del wrestling y de la compañía del tío Vince y más episodios de la muerte de WCW. Te ha hablado Mr. WWE y te deseo buenas noches.